Noches. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, aunque ya la Real Academia de Lengua dijo que es bienvenidos, están incluidos todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo vas, Jorge? ¿Tudo bem? Todo ótimo. No me pongan a leer la Biblia porque la mía está en portugués, así que voy a escuchar la Biblia en portugués, ¿viste? Bueno, puedes leer el Apocalipsis antes que lo expliquemos, porque igual lo leen en portugués que en español. Bonita experiencia. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Ok, falta un minuto. Don Jorge, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias Jimmy, gusto en saludarlo. Igualmente, un abrazo. Yo no te he hecho más con ver. No, estoy súper, gracias. ¿Te he hecho más? No. Está súper, gracias. Prefiero las puertas a las ventanas. Ok, buenas noches. Buenas noches, Jorge Luis. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, Buenas noches. son las 7, así que vamos a aprovechar Buenas noches. para releer y comentar el Salmo y la segunda lectura del domingo, que obviamente como el Evangelio tiene la preeminencia, pero que son lecturas y pasajes o escritos de la Biblia en los que uno encuentra mucho poder en tiempos que son complicados como lo que estamos viviendo. Erika, si nos ayudas por favor con el Salmo 22, el extracto del Salmo 22 que se leyó en la liturgia. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Le cambian en la liturgia a veces la traducción, ¿no? Por largos, largos días. Ok, y la segunda lectura, que es la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Lee cómo estaba en la liturgia del domingo. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hay dos lecturas que obviamente pasan desapercibidas en la liturgia, pero que deberían explicarse para poder entender bien el Evangelio del domingo, y son lecturas en las que yo me he apoyado durante años y que muchos se apoyan porque son pasajes bastante conocidos. Ustedes van a ver en cualquier sticker motivacional Filipenses 4, o sea, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Yo no sé por qué en el misal
traducen todo lo puedo en aquel que me da fuerza. Cuando el original en griego dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Y ahí vimos el contexto en el cual Pablo le está escribiendo a la comunidad de Filipo y le dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el preámbulo o el contexto donde está esto escrito es: he pasado por situaciones de abundancia, he pasado por situaciones de pobreza, he pasado por situaciones X, Y y Z, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una fórmula de poder que mucha gente usa. ¿Y por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Me voy al Salmo. Porque el Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y cuando van leyendo, y es el Salmo 22, un buen salmo para saberse de memoria, inclusive te están hablando del banquete, que es el mismo banquete al cual se referirá después el Evangelio. En fin, solamente quería que no pasara desapercibido que es interesante que tanto el Salmo 22 lo tengamos siempre presente. El Señor es mi pastor, es uno de los salmos más bonitos y está conjugado pues casi todo. Y la liturgia ha recogido casi todo. Y dos, Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Quiere decir que si estoy en Cristo, que es mi pastor, me da fuerza y nada me falta. Ok, otra aclaración de acuerdo a la clase pasada de que he estado comentando con algunos durante la semana. Es bueno hacer una distinción técnica en lo que es la exégesis de un texto y la hermenéutica. Yo sé que las palabras son un poquito estrambóticas, pero eso es para que impresionen al párroco y le digan que están aprendiendo algo. Pero, a ver, la exégesis es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Es agarrar un texto y leerlo en el contexto en el cual el autor pretendió pasar el mensaje a una comunidad. Recuérdense de los tres niveles. Tenemos una comunidad, la comunidad de Lucas, son comunidades paulinas, son comunidades plurales, son comunidades que tienen, en este caso, mayoría de paganos, unas comunidades plurales, gente que viene del paganismo y que creen en Jesús. Luego hay otro nivel más abajo, que es el nivel de los lentes de la resurrección, o sea, del misterio pascual, del Cristo resucitado que nos hizo entender, y del Espíritu Santo que nos hizo entender las cosas de otra manera, y luego está el Jesús histórico. Eso es exégesis. Y estamos viendo pues todos los textos dentro de su contexto para ver cuál es el mensaje original que el magisterio nos ha pasado, que quiso decir Lucas a esas comunidades. Eso es un nivel de interpretación. Y el otro nivel de interpretación es actualizar el mensaje del Evangelio para que me sirva hoy. Eso se llama hermenéutica. Y eso es lo que posiblemente pues muchos que opinaron la semana pasada se quedó eso por fuera. Yo lo que quiero es que primero entiendan los textos dentro de su contexto, y claro, eso no me va a servir si no lo puedo poner en práctica hoy. ¿Ok? Porque yo no estoy viviendo en el siglo I. Así que no sé si me estoy explicando la diferencia. Primero tenemos que entender los textos en su contexto. Tenemos que entender los personajes en su contexto. Por eso es que hoy en día a los biblistas y a los teólogos en general, a la teología en general, le ha hecho mucho bien el avance en las ciencias, porque la antropología antigua, la sociología, nos da muchas herramientas para entender más las comunidades primitivas y al mismo Jesús histórico, ya que sacar a Jesús, como hemos hecho durante mucho tiempo, del judaísmo del primer siglo, lo que llaman el judaísmo del segundo templo, es sacar a Jesús de su contexto histórico, cultural y demás. Y las palabras que fueron históricas, y que lo vamos a ver en Cristología,
y las acciones que fueron históricas hay que verlas también dentro de ese contexto. Pero luego el Evangelio es vivo y a la luz del Espíritu Santo tenemos que verlo y nos tiene que interpelar hoy. De lo contrario, pues simplemente estamos en un curso de historia interesante. Como Pablo dijo hace mucho tiempo, que en el contexto de una carta que le escribe a Filipo, porque están pasando por problemas, están pasando por una situación económica, algunos que son desiguales, y Pablo los está interpelando, que él ha tenido bastante y ha tenido poco, pero que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pues eso es un mensaje que yo puedo actualizar y decir lo mismo hoy en día. Igual que como el salmista dijo en el Antiguo Testamento, el Señor es mi pastor y nada me faltará por eso. Eso yo lo puedo actualizar. Entonces esa es la diferencia entre lo que es la exégesis, o sea, el texto en su contexto, y actualizar ese texto a hoy para que me sirva, porque si no, pues estamos en una clase interesante de historia bíblica, ¿no? Bien, dicho eso, entramos en materia. Estamos en el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde muy temprano, nadie ha discutido que Lucas sea el autor de estos dos volúmenes. Existe la posibilidad de que Lucas no pretendiese escribir dos volúmenes. Y hay bastantes argumentos a favor y argumentos en contra. Por ejemplo, al final del Evangelio de Lucas, él habla de la resurrección de Jesús y de la ascensión, y vuelve y lo repite en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, pero bueno, a nosotros no nos importa si tuvo la intención o no. El tema es que ambos libros tienen que ser entendidos en su conjunto. Venimos del Antiguo Testamento, luego venimos de la época de Jesús y después venimos a entender la iglesia hasta el año 70, que es más o menos la historia que Lucas nos quiere contar. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el primer acercamiento o el primer tratado histórico, pero histórico en el sentido de la historia antigua. O sea, es histórico en el sentido que quiero mandar un mensaje, pero hay que leerlo con cuidado y leerlo a la luz del magisterio y ver muy bien mis notas de página, porque claro, también tiene su elemento propagandístico, a lo mejor suena un poquito feo, tiene su elemento sesgado, porque tiene un elemento teológico y Lucas es altamente paulino. ¿Okay? Entonces, en Lucas vamos a ver mucho de la teología de Pablo, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles el principal protagonista es Pablo. Pero vamos a ver la estructura del libro desde el principio. Ahora mismo estamos hablando de la segunda y de la tercera generación de cristianos. Estamos hablando de que estos libros se pudieron haber escrito más allá del año 80, año 90. Vamos a ver el comienzo del Evangelio. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo puedo leer. Dale. El prólogo. Sí. Dice uno. Ilustre Teófilo, Okay. puesto que muchos... No se olviden de esto. Él le llama Ilustre Teófilo en el Evangelio. Ajá. Puesto que muchos han intentado componer la narración de las cosas realizadas entre nosotros, según nos han enseñado los mismos, que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, que he investigado cuidadosamente todo de los orígenes, hacerte una narración ordenada para que conozcas el fundamento de las enseñanzas que has recibido de palabra. Ok, entonces ahí nos queda a nosotros la evidencia que estaban circulando ya para la época en que Lucas escribe su evangelio, varias narraciones sobre los hechos, y que él quiere tener el cuidado suficiente, como buen historiador helenístico, él viene de una cultura helenizada, griega, él es el que el mejor griego escribe,
quiere recoger la mayor cantidad de información para podernos las transmitir. A Teófilo, que es una figura que se ha discutido si es una figura histórica o no es una figura histórica, en el principio del Evangelio le llama ilustre Teófilo, y vamos a ver cómo se refiere ahora. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos al capítulo 1. Hasta el versículo 2. Hechos 1:2. Sí. Hechos 1, versículos 1 y 2. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Ya no es ilustre Teófilo y ya no le da esos títulos rimbombantes que le da en el principio del Evangelio, sino que ahora es querido Teófilo. Hay dos versiones de esto y los biblistas no se han puesto de acuerdo. Teófilo significa amigo de Dios. Teos, filos. O sea que puede ser que le estoy hablando a alguien que quiero que sea amigo de Dios, o puede ser un pagano que Lucas haya convertido. Y se nota en el sentido en que al principio del Evangelio le habla de una manera formal y que ahora ya le está hablando de una manera amistosa. Entonces, bueno, ven que este libro de los Hechos de los Apóstoles, uno de los nombres que se le debería poner es el Evangelio del Espíritu. El Espíritu, tanto en el Evangelio de Lucas y sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el que mueve todo. Vamos a ver cómo comienza este libro. Ya leímos el versículo 1 y 2. Ahora vamos a leer todo el capítulo 1, comenzando por el versículo 3. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, amigos, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Ok, aquí vemos una problemática que había al principio y que se comienza ya a dar una explicación, ¿no? El final de los tiempos, que era inminente, no llega. De hecho, los discípulos, o ponen en boca de los discípulos, ya estamos hablando de la segunda o la tercera generación de cristianos que se están preguntando entonces ahora cómo nos vamos a organizar. Le están preguntando a Jesús en su ascensión si vas a restablecer el reino ahora o cuándo. Todavía no han terminado de entender. Entonces Jesús le está diciendo que no es para ellos saber la hora, básicamente. Y esta introducción nos está dando también la pista geográfica o el mapa geográfico que seguirá el libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzará en Jerusalén, vayan al versículo 8, serán mis testigos en Jerusalén, luego
con la persecución irán a Judea y Samaria y luego irán hasta los confines de la tierra o hasta los extremos de la tierra. ¿Quién realizará esos viajes misioneros hasta los extremos de la tierra? Pablo de Tarso. Ok, entonces seguimos. Los discípulos esperan el Espíritu Santo. Vamos al versículo 12 hasta el 14. Bueno, sigo. Entonces Dale el que iba a dar. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón de Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ok, entonces aquí hay 11 discípulos y una de las características de estos 11 discípulos junto con las mujeres, que son muy importantes en el Evangelio de Lucas, ok, por eso es el Evangelio que más le gusta a las mujeres, porque es el Evangelio que más protagonismo le da a las mujeres. Y ya te das cuenta que nos estamos alejando de la cultura patriarcal de Palestina hacia la diáspora, hacia el resto del imperio. Está María, la madre de Jesús, sus hermanos. Y ya entonces los discípulos comienzan a tomarse atribuciones. ¿Qué hacen en el versículo 15? Una pregunta, Jorge. Sí. Mira, en esta que estamos leyendo, aclárame algo. En la Biblia de Jerusalén habla de lo siguiente. Desde el Monte de los Olivos, que dista de Jerusalén el equivalente a un paseo permitido en sábado. Exacto, porque eso está búscalo en el pie de página y te va a dar como media hora. O sea, en el Shabbat había una distancia que tú podías recorrer en el sábado. ¿Ok? O sea, hasta eso estaba regulado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la atribución de que, por eso que la Biblia de Jerusalén es más fiel al relato, pero hay que estudiar más, ¿no? Porque eso debe mandarte o al Levítico o al Deuteronomio, de que te va a indicar cuántos pasos puedes dar en el sábado. Vamos al versículo 12 y vamos a ver ahora la atribución que ya los discípulos se toman una vez que el Señor asciende. Ah, no, perdón, al versículo 15. Es el 15. Sí, el 15. Por aquellos días se reunieron los creyentes, que eran unas 120 personas, y Pedro tomó la palabra y les dijo: el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo, pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego cayó de cabeza y se reventó, y se le salieron todos los intestinos. Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron a aquel terreno Acéldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Ok, vamos a hacer una pequeñita pausa. Entonces, aquí vemos que hay dos tradiciones sobre la muerte de Judas. Una es que se colgó, que es la que comúnmente está aceptada por la tradición, y los santos padres es la que más citan. Pero la tradición de que tiene Lucas es de que se tiró y se despeñó. Al final del día se mató, pero se mató de dos formas diferentes. Entonces aquí vemos que se están recogiendo dos tradiciones. ¿Ok? Dale, vamos a seguir en el 20. Porque en el libro de los Salmos dice: que su casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella. Y dice también:
que otro ocupe su cargo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros, para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Entonces pusieron a dos, a José llamado Barsabás y llamado también Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado, cuando se fue del lugar que le correspondía. Las suertes fueron echadas y cayeron sobre Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Por primera vez, los apóstoles se toman la atribución de nombrar un apóstol. Ya vemos que la iglesia va tomando cierta estructura donde se van nombrando los presbíteros y demás que se ven en el libro de Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro sabroso para leerse en su totalidad. ¿Okay? Así que Matías fue el 12. Se tenía que mantener el número simbólico de 12 porque son las 12 tribus de Israel, son los 12 apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles hay 3 protagonistas principales. El principal protagonista, que es la acción del Espíritu Santo. El segundo protagonista, que es la acción misionera de algunos de los discípulos, Pedro, Esteban, Pablo, Felipe. Y tercero, y no menos importante, las comunidades domésticas, de las cuales vamos a hablar al final, y vamos a reflexionar un poco sobre las comunidades domésticas que se plantean en el libro de Hechos y la que vivimos nosotros hoy. Entonces, vamos a ver la importancia de la acción del Espíritu y vamos a ver Hechos, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. ¿Sigo? Sí. Todos quedaron... Hasta el 13. Hasta el 13. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello, pero algunos se reían y decían, están borrachos. Okay, entonces aquí vemos lo contrario a lo que ocurre en Babel. ¿Se acuerdan cuando el hombre quiere construir una torre para llegar hasta donde es Dios y Dios le daña los planes y tumba la torre y a todo el mundo le da diferentes lenguas? Ahora, para que nadie se entienda, ahora es Babel al contrario. El Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo que es único, todos nos movemos a la luz de ese mismo Espíritu. Y ese mismo Espíritu es el Espíritu que ha venido guiando la iglesia desde el principio. ¿Okay? Y esas lenguas de fuego que se posaron sobre los discípulos son
la representación que se daba en el Antiguo Testamento a una teofanía o a una aparición de Dios. El Espíritu de Dios se ha posado sobre cada uno de ellos. Y los que no entendían, veían a esta gente tan feliz que la palabra, como lo pudieron describir, era que parecían que estuvieran borrachos. Que no es que estaban chupando en medio pentecostés, sino que ese es lo que les parecía a la gente que lo veía desde afuera y que no entendía. Ahora, la acción del Espíritu, como lo narra Lucas en Pentecostés, es que este es el pasaje que leemos. Lucas lo repite 3 veces más. Vamos a irnos al capítulo 4, versículo 31. Hechos 4, 31. Solamente el 31 dice, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios. Okay. Temblaron, tembló el lugar donde estaban. Entonces son manifestaciones del Espíritu. Vamos al capítulo 10, versículos 44 y 45. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Okay, ahora hablaron en lenguas, el Espíritu se derrama sobre los gentiles. Okay, vamos a ver ahora en el capítulo, eso es cuando va a donde Cornelio. Vamos al capítulo 19, versículos del 4 al 6. Pablo les dijo, si Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas extrañas. Comunicaban mensajes proféticos. Ok, entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son las manifestaciones que tenemos aquí del Espíritu Santo? ¿Quién quiere contestar eso? Que hablaban en lenguas. Que hablaban un idioma común, que se entendía. Sí. Hablaban en lenguas. Hablaban en lenguas que Pablo llamaría después gemidos inefables. ¿Por qué Lucas? Y hay diferentes tipos de manifestaciones, hay como temblores, todos son teofanías. ¿Por qué Lucas insiste tanto en este tema? Eso ya lo vimos al principio. Porque el Espíritu Santo es el protagonista principal de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y sigue siendo el protagonista principal de la iglesia hasta nuestros días. Por eso es que Lucas insiste una y otra vez en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 10, en el capítulo 19, el tema del Espíritu Santo. Y siempre va a estar hablando del Espíritu Santo. Por eso es que este es el Evangelio del Espíritu Santo. Nosotros estamos siendo impulsados en este momento por el Espíritu Santo. De lo contrario, la iglesia no hubiese subsistido jamás estos 2000 años con todas las cosas que han sucedido. Okay, entonces vamos a ver, justo después de Pentecostés, volvamos al capítulo 2, vamos a ver, justo después de Pentecostés, uno de los primeros famosos discursos de Pedro. Esto es muy probable que sea una de las fórmulas de fe de la comunidad primitiva puesta en bocas de Pedro por Lucas. Así que vamos a ver Hechos capítulo 2 del versículo 14 al 41.
Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: Judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro lo que os voy a decir. Prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. O sea, a las 9 de la mañana, para traducirlo. Claro. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz por mano de unos impíos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque David dice refiriéndose a él: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi vida en el Hades, ni permitirás que su santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, permitidme que os diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se ha conservado entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado bajo juramento que se sentaría en su trono uno de su linaje, vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. Dios resucitó a este Jesús. Todos nosotros somos testigos de ello. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento, pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que a cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo.
La promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor, Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: poneos a salvo de esta generación perversa. Después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Palabra de... Ok, entonces, ¿alguna pregunta? Todos saben lo que es Hades en la traducción de Senia. Hades es el griego del arameo Sheol, que es el infierno, pero no el infierno como lo conocemos nosotros, sino el Sheol es cuando se dice en el credo que Jesús descendió a los infiernos, descendió al Sheol, es el lugar donde estaban todos los que habían perecido, todos los que habían muerto, estaban descansando en el Sheol. Esa palabra no era conocida para los griegos, sino que era conocida la palabra Hades, que es la traducción griega. Entonces, que la traducción Hades se traduce al latín inferno y luego infierno. ¿Okay? ¿Pero es infierno o es purgatorio? Ni era infierno ni era purgatorio. El Sheol era un lugar, S-H-E-O-L, era un lugar donde los que morían permanecían. Por eso Jesús tuvo que pasar por el Sheol y justificarlos a todos. Ese es el mensaje que se está diciendo. Descendió al Sheol, justificó a todos los que habían muerto antes que él apareciera para reivindicar, y resucitó entonces y salió de ahí. O sea que las fuerzas digamos, de la muerte no pudieron tenerlo ahí. Entonces, bueno, aquí vemos una de las confesiones de fe, el primer discurso que proclama Pedro. Se nota claramente que Lucas, aunque viene de una comunidad helenizada, es el que mejor escribe griego, habla griego, conoce muy bien el Antiguo Testamento, porque está citándonos en diferentes ocasiones el Antiguo Testamento. Y esta era una de las primeras fórmulas de fe de la comunidad primitiva, ¿no? Aquel Jesús que ustedes crucificaron y mataron, Dios lo justificó y lo resucitó para el perdón de sus pecados, y ni siquiera su padre David tuvo ese poder. Entonces, en pocas palabras, este es realmente el Mesías. Pero el Mesías era un tema que no era tan conocido para los paganos, así que aquí él lo trata más de rey. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta sobre este texto. Y obviamente de 120 gatos, el movimiento, dice Lucas, que creció a 3,000 personas. 3,000. ¿Ok? Así que se calculaba que en la resurrección de Jesús habían más o menos como, en la resurrección y ascensión, etcétera, habían más o menos como 400 personas históricamente. O sea que tendríamos un núcleo de unas 400 personas. Y eso es un cálculo bastante atrevido y muy alejado del tiempo. Pero lo que sí es cierto es que ya en el siglo tercero y tanto, habían 8 millones. Así que el evangelio se va difundiendo rápido. Una de las razones es por la fuerza del Espíritu. Pero ¿qué nos hace hacer la fuerza del Espíritu? La fuerza del Espíritu nos lleva a misionar. Y entonces ustedes van a leer por su cuenta, porque si no se nos va a acabar la noche, pues la actividad misionera que tiene Pedro, que tiene Esteban, que es el primer mártir. Esteban muere apedreado, y Esteban repite las palabras de Jesús: perdónalos, no saben lo que hacen. Una fórmula similar utilizan. La de Felipe, acuérdense, comienza por Jerusalén, va a Judea y Samaria, y de ahí a los rincones de la tierra. En Samaria, Felipe convierte a un etíope que era eunuco y que le tuvo que explicar las escrituras de Isaías, y luego en la gran mayoría del libro se van a narrar los viajes de Pablo. Uno de los argumentos a favor de decir de que Lucas
era discípulo de Pablo, es que cuando Lucas comienza a narrar los viajes de Pablo, utiliza entonces la primera persona del plural. Ya dicen nosotros, como si él hubiese estado ahí, como si él hubiese sido uno de los compañeros de viaje o hubiese tenido acceso a una fuente de diario de esos viajes. Pero si era Lucas, entonces Lucas era compañero de viaje de Pablo y se sabe que Lucas era médico por Pablo, las cartas paulinas. 2, que era colaborador de Pablo, y Pablo no llamaba colaborador a cualquiera. Y 3, que era un buen y fiel amigo, porque Pablo dice que el único que estaba con él en el cautiverio en Roma era Lucas. Lucas posiblemente, y aquí estamos hilando fino, lo acompañaría a Jerusalén, al famoso concilio de Jerusalén, que también está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que lo invito a que lean, donde se decide que los gentiles no se tienen que circuncidar, y que eso hace pues que se vuelva mucho más explosiva la entrada de todas estas personas que estaban en la sinagoga en las partes de afuera. Vimos en las cartas paulinas que se llamaban los temerosos de Dios. ¿Okay? Y la actividad de Pablo termina en Roma. La actividad de Pablo termina en Roma y dicen de que termina en arresto domiciliario y ahí lo deja abierto Lucas. Es ampliamente aprobado o se han puesto de acuerdo, digamos, diferentes biblistas católicos y protestantes, que estos libros están escritos mucho después de la muerte de Pablo. Pablo murió en el 50 y pico en la persecución de Nerón. Estos libros están escritos después y la intencionalidad de Lucas sería entonces dejarlo abierto, que así como Pablo estaba misionando desde su casa, que todos nosotros continuásemos con esa misión. Entonces, el Espíritu Santo lleva a todos estos personajes, a todos estos apóstoles, de los cuales toma el libro, el nombre del libro, como Pedro, Esteban, Pablo y Felipe, a misionar, o sea, a llevar el mensaje, como nos invitaba Aparecida a ser discípulos y misioneros, pero primero tenemos que ser discípulos para poder saber cuál es el mensaje que vamos a llevar. Esa sería la segunda, el segundo protagonista principal del libro de Hechos. Y el tercer protagonista principal del libro de Hechos sería las comunidades domésticas. Las comunidades domésticas o las primeras iglesias. Pero a mí me gusta más llamarles las comunidades domésticas porque cada vez que vemos iglesia, pensamos en el templo, que tenemos que ir el domingo y que mis hijos no quieren ir porque quedan dormidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y las primeras comunidades no tenían esas características. De la misión nacen estas comunidades domésticas que a su vez se convierten en apoyo para la misión, porque ellos van acogiendo a los misioneros, van reuniendo en sus casas a todos los que se quieren reunir para celebrar el Día del Señor, que es el día domingo, el primer día de la semana. Dentro de las comunidades que se narran en Hechos están las comunidades que comienzan en Jerusalén y luego se habla mucho de la comunidad de Antioquía. La comunidad de Antioquía es la comunidad de donde parte Pablo y donde parte Bernabé. Era una comunidad sumamente plural, una comunidad donde habían judíos y habían paganos, donde siempre se hizo el esfuerzo de que se sentasen en la misma mesa. Por eso es muy importante el tema del banquete en el Evangelio de Lucas. Y como les dije hace un rato, aquí sobresalen pues las comunidades que son plurales. Cada una responde a su propia realidad. Se van poniendo reglas dependiendo de las realidades de las diferentes comunidades. Hay realidades de una comunidad en Filipo, que no es lo mismo que la de Corinto, y las comunidades se van adaptando. Vamos a ver algunas características de estas. Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Vamos a ver las características que tienen estas comunidades. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles.
Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Ok, aquí hay varias características obviamente un poco idealizadas. Cuando se estudia Pablo y las comunidades paulinas, primero se comienza por las cartas de Pablo, porque obviamente Pablo no tuvo ninguna intención en el momento en que escribió las cartas, de que esas cartas permanecieran por la eternidad y que se siguieran leyendo en las comunidades. Pablo habla sobre la realidad de las comunidades. Lucas ya lo idealiza un poco más, ¿ok? Todos repartían dinero entre las necesidades, no todos, sabemos que se cometían abusos como en todos lados, pero lo que sí es cierto es que las comunidades paulinas, este tipo de comunidades que se reunían en casas, cobraron mucha fuerza y fueron la fuerza dominante de la iglesia a partir del siglo II. ¿Y por qué? Porque la gente realmente quería estar ahí. La gente veía una opción de vida ahí. Entonces, el espíritu te lleva a misionar, la misión te lleva a la creación de comunidades y la creación de comunidades te lleva a la evangelización real, que es evangelizar con el ejemplo. Vamos a ver otro lugar donde se describen estas comunidades. Hechos capítulo 4 del 32 al 35. Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 35. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, campos o casas, los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Sigue el 36 y el 37, porque ahí se le hace una propaganda a Bernabé. Okay. José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió, trajo el importe y lo puso a los pies de los apóstoles. Ok, entonces, ¿cuáles eran las características de estas primeras comunidades según estas dos narraciones de Hechos de Lucas de que hemos visto? Sería una de las primeras preguntas que nos podríamos hacer. Partían todo lo que tenían, no habían necesitados ahí realmente. No había necesitados, ponían las cosas en común, se ayudaban unos a otros, colaboraban unos con otros. ¿Qué más? Una cosa importante que le dio origen a la liturgia, eran asiduos a la enseñanza de la palabra, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Veían los prodigios de los apóstoles, etcétera, etcétera, pero eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, ponían todo en común para que nadie pasase necesidades. Vamos a decir que esto está exagerado y que está idealizado, pero era la tónica que se trataba de poner dentro de las comunidades. Creo que les dije en una ocasión que las comunidades paulinas y lo que se fue formando después dentro de las comunidades estas que comenzó Pablo, las mujeres se casaban mucho después porque se ayudaban a las mujeres, se ayudaban a las viudas, se ayudaban a los huérfanos económicamente.
tenían esa seguridad, se vivía una vida fraternal y se vivía en torno a la enseñanza de los apóstoles o a la enseñanza de los apóstoles y a los que ellos iban embistiendo, así como hicieron con Matías en el capítulo 1, a la fracción del pan y a las oraciones. Y como comenzamos la clase de hoy, la quiero terminar, que es, eso es en el siglo, finales del siglo I, siglo II. Si comparásemos esas comunidades con las nuestras hoy en día, ¿cómo nos veríamos en una comparación entre esas comunidades primeras y las comunidades de hoy? ¿Será que nosotros realmente tenemos unas comunidades donde el que nos ve quiere entrar, quiere asistir, quiere pertenecer, que realmente estamos llevando a cabo una convivencia fraterna, un banquete, como habla el Evangelio de Lucas? Estamos realmente orando, estamos realmente siendo llevados por el Espíritu, vamos con gran sencillez de corazón, partían el pan, compartían la comida con alegría y con sencillez, se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Allá hay algunos rasgos de la iglesia primitiva, obviamente un poco idealizada, pero que la historia nos dijo que se convirtieron de 400 gatos en 8 millones de personas. No fue gracias a que la bonita predicación de los apóstoles, fue por el ejemplo de convivencia que habían dentro de las comunidades cristianas y que preguntaban, ¿qué es ser cristiano? Y la respuesta era, anda, mira cómo viven los cristianos. Y los que miraban cómo vivían los cristianos, entonces se querían hacer cristianos. Y esa es la iglesia que tenemos que recuperar nosotros hoy, vernos en ese espejo y preguntarnos, el que nos ve como iglesia, ¿quiere formar parte? ¿Somos inclusivos? ¿Somos fraternos? ¿Nos preocupamos por las necesidades de los demás? ¿Partimos el pan? ¿Es divertido reunirnos alrededor de la palabra del Señor en un gran banquete, una gran comida? Eso es lo que mucha gente dentro de la iglesia está reclamando, de volver hacia sus orígenes. Estos son los orígenes en los cuales tenemos que mirarnos, por eso quise detenerme más aquí, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles se deben leer de corrido. Solamente tener cuidado que los temas históricos dentro del libro de los Hechos hay que contrastarlos muy bien con las cartas paulinas, que son más históricas, porque obviamente aquí Pablo está un poco más idealizado, ya que está escrito muy posteriormente por un discípulo de él. Pero este es un retrato de la comunidad primitiva. Este es el primer libro de historia, entre comillas, de la iglesia. Todo el que quiere estudiar la historia del cristianismo, con sus virtudes y con sus defectos, tiene que acudir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y muchos de estos elementos después en Cristología aprenderemos a comenzar a utilizar criterios histórico-críticos para poder ver pues qué es exagerado, qué es idealizado, qué es real, pero mucho de esto es cierto, porque de lo contrario no hubiésemos tenido 8 millones de cristianos o el 20% de la población del imperio para cuando Constantino sube de emperador, de 400 personas. Y estos no fueron la rama del cristianismo del corte judío, ni la rama del cristianismo del corte esenio, ni la rama del cristianismo de corte gnóstico. No, esto fue de la rama paulina, del pluralismo, de la apertura, de la convivencia fraternal en casas y de que todo el mundo, bueno, que mucha gente estuviese muy pendiente de cómo estaba la comunidad viviendo. Y la gente quería unirse.
Así que yo creo que ese es algo que hay que rescatar y algo que hay que tratar de trabajar en que la gente que nos vea quiera unirse al movimiento, quiera ser cristiano. Bueno, son las 7:58. Preguntas sobre los hechos. La próxima clase ya vamos a entrar en lo que es lo que se llama el cuerpo juánico, que es las cartas de Juan, las 3 cartas de Juan, el Evangelio y el Apocalipsis, que ya es un poco más complejo, porque es un poco más teológico, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que es Lucas? Jorge Luis, sí, una consultita. En Hechos 2, en el versículo 46, que dicen que estas comunidades acudían diariamente al templo con perseverancia, y luego dice que partían el pan en las casas, describiendo lo que ellos hacían, ¿no? Todavía entonces en esa primera etapa cristiana se mantenían todavía las tradiciones del Antiguo Testamento, asistir al templo, pero lo que era la fracción del pan, que era la nueva alianza, se hacía en las casas, ¿no? No. Lucas hace una distinción en Pentecostés, que ahora estamos hablando de 2 templos, y que el templo de Dios es cada uno. Ya el templo está destruido, ya esto está escrito después del año 70. Primero. Segundo, estamos hablando fuera de Jerusalén. Esto está ocurriendo en la diáspora, esto está ocurriendo en las ciudades grecorromanas, que forman parte del imperio. Entonces, él se está refiriendo más que todo al templo, que cada uno es templo del Espíritu Santo. ¿Okay? Y hace mucha insistencia en acudir al tema de acudir a las casas. Para esta comunidad eso es muy importante, la comunión en las casas, la fracción del pan y la comida. Ese texto puede ser confuso, pero ya el templo no existía. Ya el cristianismo se llama por primera vez cristianismo en Antioquía, según el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Alguna otra pregunta? Después del segundo templo, no hay más templo. Después que se destruye en el 70, nunca más ha habido otro templo. Lo que queda es el muro del templo, que es lo que llaman el muro de los lamentos. O sea que hubo 2 templos, el de Salomón y lo que llaman el segundo templo, que se destruyó en el 70 y que queda la muralla. Jorge Luis, disculpa, y entonces en Hechos 3, versículo 1, que dice que Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde, ¿era otro templo? ¿No era el de Jerusalén? Era que Lucas no tenía muy buenas coordenadas de Jerusalén, porque él no era de ahí, y se nota en todo el Evangelio de que él no tiene muy clara la geografía, y que está tratando de acercarse de alguna manera a Jerusalén, porque Jerusalén tiene un significado teológico grande, que es, estamos en comunión con la iglesia madre. Y eso es el significado del templo básicamente. Pero no se refería al templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén ni existía ni ellos estaban ahí. Los judíos de la diáspora no solo asistían al templo 3 o 4 fiestas al año, y la de Pentecostés era una de esas fiestas. Dicho sea de paso, la fiesta de Pentecostés o la fiesta del cultivo era una fiesta judía que se tomó, se cristianizó para utilizarla para la celebración de la venida del Espíritu Santo. Jorge Luis, ¿esta fracción del pan es nuestra Eucaristía? ¿Es los principios de nuestra Eucaristía? ¿O simplemente, o sea, ellos recordaban la muerte y resurrección de nuestro Señor ahí, o era compartir la comida? No, la fracción del pan era rememorar la última cena. Era el principio de la Eucaristía nuestra. Y si hay testimonios romanos, no cristianos, de historiadores, donde se referían a los cristianos como caníbales. O sea, que estos locos que celebraban actividades el domingo y que creían que estaban comiendo carne humana. O sea que desde muy temprano la iglesia creía en la presencia crística al partir el pan. ¿Okay? Y esto estamos hablando del siglo II.
Así que sí, definitivamente, la enseñanza de los apóstoles marca lo que la liturgia habla de la liturgia de la palabra, donde se leen las lecturas, y la fracción del pan es la liturgia de la Eucaristía, la parte de la Eucaristía. Pero todo esto en comunión fraterna, en común unión, y en un ambiente de comida, de fiesta, de gozo. La Eucaristía es eso, una acción de gracia. Pero sí es la antesala y sí se creía desde el principio, solo que después Lutero hizo de esto un caso y después se enredó, pero eso ya estamos hablando de muchos siglos después, que Cristo estaba presente en el pan. ¿Okay? De hecho, Lucas es el único que recoge en el Evangelio el camino de Maús. Y los discípulos reconocen a Jesús cuando corta el pan, cuando fracciona el pan. O sea, es una rememoranza de la última cena, que es lo que nosotros estamos recordando una y otra vez cada domingo. Jorge Luis, los judíos, ellos tienen que para el Shabbat, desde que empieza desde el viernes, ellos hacen esta misma cuestión, o sea, yo veo que ellos se reúnen en una cena, lo que no sé es si leen la palabra o algo, pero esto es como una rememoranza de los que se dan los hechos de los apóstoles. No. Ya están separados los dos grupos. Y a raíz del año 70 y sobre todo después del siglo 35 de la Segunda Guerra Judía, pero después de la destrucción del templo en el 70, que ya no hay templo, los fariseos dentro de la sinagoga, específicamente los rabinos, toman, digamos, el control de la fe. Entonces hay diferentes escuelas rabínicas que se van dando a través de los años. Pondrán sus interpretaciones por escrito en el Talmud, y después lo pondrán por escrito en el Mishnah, pero eso sí es mejor preguntárselo a un rabino para ver específicamente pues cómo lo celebran, pero no es lo mismo. Yo he visto en algunas fiestas judías, llámese Shabbat o alguna otra fiesta especial, que el significado del pan y la copita de vino ya venía siendo una tradición dentro de los hebreos, muy importante en las mesas. Inclusive ellos hablan para toda la fiesta que están haciendo el pan. O sea, ese pan se hace en la casa, el pan del Shabbat. O sea, o sea, Jesús venía de esa historia y había un simbolismo en el pan y el vino. Ya las cenas anteriores, pues a Jesús me refiero. No sí, ya cuando él hace la última cena, que es especial y él le da otra connotación. No, lo que pasa es que la última cena él la hace como un preludio de la Pascua. Y en la Pascua están celebrando el paso del Señor en el Éxodo, cuando salen de Egipto. Y ahí Dios le da la instrucción de que hagan los panes ácimos, que maten los cabritos sin defecto y se toman su vino. Por eso es que Jesús estaba celebrando una Pascua judía, una cena tradicional, una cena judía. Claro. Que era como ellos lo celebraban siempre, solo que a partir de ahí entonces ya viene el concepto del pan y el vino para nosotros. El concepto era una tradición hebrea, había un simbolismo muy grande en eso. Correcto. El pan y el vino. Eso viene desde el Éxodo. Ajá. Claro, desde la levadura y eso. Uh-huh. No se podía hacer el pan sin levadura y todo eso. Claudia Patricia, ¿se durmió? Yo quería hacer un comentario. Dígame, Laura. Sí, yo pienso que la fraternidad y todo eso se da, bueno, en casa y luego con los más cercanos, los vecinos, etcétera. Pero hay un lugar muy importante donde uno puede comportarse de esa manera y es en la parroquia a la que uno normalmente asiste. Pero muchas veces se ven comportamientos de los colaboradores de siempre que son quizá no tan receptivos o se apropian de un proceso y si alguien quiere leer o si alguien quiere cantar o colaborar con algo, pues hay como una barrera porque
no se muestra así tal fraternidad. Entonces creo que muchas veces los que hacen vida parroquial también deben quizás reflexionar un poco de cómo están haciendo sentir a los otros. Yo pienso que hay mucha apatía también, hay personas que nunca quieren participar, pero también hay otras que cuando quieren participar ven del otro lado que no hay tanta receptividad. Y me parece que, bueno, que eso debería cambiar un poco o reflexionar y más bien atraer a las personas y ser más dinámicos y que no siempre, por ejemplo, lean las mismas personas o no siempre canten las mismas personas. A veces muy estructurado y alguien quizás se cohíbe de participar. Totalmente de acuerdo contigo y toda la eclesiología moderna y de vanguardia, tal vez no tan tradicional, porque el problema es que hay mucha gente tradicional todavía, pero mira, el Evangelio dice que por sus frutos los conoceréis, y la iglesia está pierde adeptos. Y la razón por la cual está pierde adeptos es porque no está llenando ese espacio que el Espíritu, porque el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo del siglo I y el Espíritu es el mismo de hoy. Es el mismo Espíritu. Dios siempre ha sido Dios y siempre va a ser Dios. Entonces aquí hay dos cosas. Uno, lo que estamos transmitiendo nosotros los cristianos, y tenemos que incluirnos todos, y recordar siempre que la iglesia es una comunidad de creyentes, no es el cura de la parroquia, sino somos todos. Eso es un lado. Y el otro lado es la apatía de la gente a la cual nosotros nos dirigimos. Entonces, no vamos a atraer a todos. No todo el imperio se cristianizó por el ejemplo, pero definitivamente que tenemos que cambiar nuestras prácticas y por eso es que se habla en la evangelización nueva de ir y mirar más hacia la iglesia del principio. Una iglesia que sea una iglesia de acogida, una iglesia que sea que hay un comedor, que se coma y se participe que sea mucho menos aburrido. Digo, ya estamos fuera de las 8, que sea mucho menos aburrido, siempre está la misma gente de siempre, pero por otro lado, y aquí es donde la cosa se complica. Yo recuerdo cuando estaba en el consejo de la parroquia, que también la gente de liturgia se quejaba que cuando llamaba a gente a que practicara y para que fuesen lectores, nadie quería ir. Y los coros, cuando se querían reunir a practicar para que entonaran bonito la fiesta que queríamos hacer, no querían ir. Entonces, no había compromiso. Es un tema de lado y lado, pero definitivamente que el tema de la acogida, nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Nosotros tenemos que, y la celebración tiene que ser un poco más tenemos que parecer que estamos borrachos. Tanto así tenemos que ir de vuelta al libro de los Hechos de los Apóstoles. Si nosotros que si nosotros pareciésemos que saliésemos de la parroquia, todo el mundo arrancado, como dicen en buen panameño, la gente diría, hey, yo también quiero ir allá. Bueno, esa fue la palabra que escogieron en las primeras comunidades para describir cuál era el comportamiento de estas personas de que estaban en esas primeras comunidades. De ahí como arrancados del gozo. O posiblemente de tanto vino, no sé, pero Pedro aclaró de que no era el tema del vino. Pero sí, tenemos que, pero ¿cuánta gente sale? Lo que salimos es en estampida. Hay un jesuita, que me voy a reservar el nombre, bueno, no me voy a reservar el nombre si él lo habla públicamente. Él es apellido Estrada, y él habla de la iglesia, cómo él ve la iglesia en el siglo XXI. Esta es una persona que vale la pena oír, apellido Estrada, pero él dice una cosa muy importante, y es que los que estamos en la mejor situación de poder cambiar la iglesia somos los laicos, porque los religiosos que se ponen de reformistas
corren el peligro de ser expulsados de las órdenes o de ser sancionados o de ser, tú sabes, vetados o por la vieja guardia. Mientras que nosotros los laicos, hey, si no le gusta al cura, me cambio parroquia y se acabó. Entonces nosotros estamos en una mucho mejor situación, en una mucho mejor posición para poder hacer cambios dentro de la iglesia. Y somos mucho más. Hay yo cuando hice el último estudio que yo hice al respecto, había un pastor evangélico por cada 200 personas y un sacerdote como por cada 10.000. Esa es la diferencia. O sea que somos 10.000 veces más laicos que sacerdotes. Si se supone que somos 1.2 billones de católicos, bueno, de católicos pasados por agua, como dicen por ahí, yo no sé cuántos sacerdotes hay, pero es como de 10.000 a 1. Y si nos ponemos de cristianos, somos como 2.000 millones de cristianos en el mundo. ¿Cuántos pastores hay? En realidad, pues la fuerza mayoritaria y impulsadora debería ser, y unificante, debería ser el laico. El laico. Y el sacerdote guiar espiritualmente para que uno no se descarrile de la doctrina, enseñar, compartir conocimientos. Yo creo que eso va a venir en algún momento, porque el hombre es, y bueno, aquí hay psicólogos muy famosos en la audiencia, el hombre es un ser religioso. O sea, el hombre tiene una necesidad religiosa, el hombre tiene una necesidad de trascendencia. El hombre, desde que es hombre, se pregunta de dónde vine, hacia dónde voy. Siempre se ha estado inventando divinidades, o sea, cómo relacionarse con ese más allá. Eso no va a desaparecer. Lo que va a desaparecer es el cómo lo hacemos. Se va a modificar, tiene que evolucionar, tiene que de alguna manera cambiar para positivo. Y nosotros tenemos que ser o estar dentro de ese cambio. Con esto no estoy diciendo que mañana salgámonos todos y pongamos una carpa y abramos otra iglesia. Entonces no estamos haciendo nada, estamos dividiendo más y más y más y más, cuando en realidad lo que deberíamos es tratar de crear una unión. Al principio había una sola, bueno, habían varios grupos, pero una sola iglesia fue la que se impuso, y se impuso por el ejemplo, por el comportamiento, por la inclusión, porque no había racismos, bueno, no había tanta selectividad de quién es cojo y quién no cojo. O sea, la gente acudía a esas comunidades. Así que ese es un tema interesante, pero difícil. Dígame. Jorge Luis, yo he escuchado y he conocido a algunas personas que ellos hacen, pienso yo como esto, se reúnen, ellos no van a las iglesias, ellos se dicen católicos, pero ellos no van a la iglesia católica, sino que ellos se reúnen en sus casas a celebrar la palabra, y lo hacen así como se leía en los Hechos de los Apóstoles, usted decía, o sea, se reúnen en una cena y comparten la palabra. Entonces, en alguna oportunidad les escuchaba decir que ellos no iban a la iglesia católica porque no estaban de acuerdo con la forma de cómo se hacían las cosas, y ellos estaban igual en el camino de Dios y en la creencia de Jesucristo. Sí, el único problema con hacerlo tan abrupto es, si leemos con cuidado el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que ellos se reunían a escuchar a los apóstoles. Siempre hubo mucho cuidado en la transmisión de la sana doctrina, que fuese dado o por un apóstol o que hubiese sido instruido por alguien que fuese instruido por un apóstol, y así consecutivamente, para que no se desvirtúe lo que se dice. Entonces ahí es donde la formación es imperativa, ¿no? Yo creo que esos cambios van a ser más
menos radicales van a tomar mucho más tiempo, porque si no también se pierde el mensaje. Pero yo no tengo la respuesta, pero hay que encontrar una manera de que la gente quiera participar, de que la gente se sienta que sale, ¿cómo se llama? Arrancada de las celebraciones. Daniel, ¿tú qué piensas? ¿Cómo hacemos una celebración así? ¿O repartimos vino? Bueno. Jorge Luis, mire, yo pienso que estamos así porque realmente no conocemos lo que estamos viviendo en la misa. Entonces, lo que usted está haciendo con nosotros aquí en el curso bíblico es enseñarnos precisamente esto. Entender qué es lo que la palabra, entender la Biblia y poder nosotros saborear cuando vamos a la misa lo que está ocurriendo. Entonces no podemos pedirnos mucho si realmente somos una sarta de ignorantes de todo lo que está pasando durante la misa, ¿no? Entonces tenemos que empezar por aquí, pienso yo. Sí, no, pero bueno, ahora que lo sabemos, tenemos que ver cómo lo que llamaba más la atención de las primeras comunidades, y lo comenzamos a desmenuzar, era que la gente se preocupaba de lo que le estaba pasando a otro miembro de la comunidad. O sea, que el primero la comunidad se conocía, se reunían en varias casas. Entonces, yo creo que hay que comenzar por ahí, ¿no? Hacer como más actividades parroquiales que hagan que la gente se sienta más inclusiva y preocuparnos unos por otros. Hay que ver cómo se llega allá. Vamos, porque otra de las cosas que hacían las primeras comunidades eran orar mucho. Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Yo no tengo la respuesta, pero sí sería bueno ver a buenos eclesiólogos modernos para ver qué opinan y las diferentes propuestas que se van dando, porque la iglesia es muy rica en población, así que no sé, así como se hace en negocios, ir cogiendo las mejores prácticas de diferentes lugares, a ver cómo lo hacen. A lo mejor oye, yo he visto unas celebraciones que hacen en el África que eso sí parece una fiesta. Entonces, no sé, yo creo que también que puede ser que cada liturgia se adapte más a lo local. En fin, hoy no vamos a cambiar la iglesia, pero ya tenemos cuáles son los elementos fundamentales o fundacionales, mejor dicho, fundacionales de lo que nosotros conocemos hoy como cristianismo. Y la pregunta era simplemente una pregunta interesante y profunda, es preguntarnos si hoy en día eso lo podemos ver, y la respuesta es no. Entonces, la segunda pregunta que no hice y que estamos haciendo, que es más constructiva, es ¿cómo podemos utilizar esos elementos para ser agentes de cambio positivos dentro de nuestras comunidades? Y como alguien dijo ahí, la comunidad comienza en la casa y sigue en el barrio y de ahí se expande, ¿no? No sé por qué las comunidades eclesiales de base no funcionaron. Pero bueno, eso es algo que no vamos a resolver hoy, pero yo creo que eso es una cosa a la cual nos interpela pues Lucas, y el Espíritu nos está en este momento llevando hacia hacernos estas preguntas, y creo que nos las podemos llevar, ¿no? Y ver, no sé si alguien tiene alguna idea. Jorge Luis, yo tengo una pregunta que me recordé ahora, que usted me debía una respuesta, que me dijo que después, cuando habló de la hora nona. Ajá. Yo muchas semanas atrás, varios meses atrás, le pregunté, en la Biblia se habla de que Jesús resucitó al tercer día. Ajá. Pero si lo vemos con nuestro horario de 24 horas, es a los 2 días. No son realmente 3 días, ¿no? La hora nona son las 3 de la tarde. Esa es la hora en que él expiró, se rasgó y resucitó el domingo. Entonces se cuenta viernes, sábado y domingo. Ellos no tenían otro sistema de... No son, pero son 3 días
contando en días son 3 días, ¿no? Pero no son 3 días de 24 horas. Vamos a poner así literal, ¿no? Pero mire, eso pasa mucho en los carnavales en Panamá. El hombre se muere el viernes y resucita el domingo, a los 3 días. Ok. No, Bueno, pero gracias. es viernes, sábado y domingo. A lo mejor, como estaba el Shabbat comienza de 6 a 6, en realidad no sé. Esa es una pregunta que yo mismo me he hecho y que simplemente la gente cuenta los 3 días a partir del viernes, sábado y domingo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Estamos todos bien? Bueno, comiencen a leerse las cartas de Juan y el evangelio y la introducción del evangelio, que vamos a comenzar por ahí, ya que ahora vamos a entrar en todo lo que es el cuerpo juánico y tenemos que entender bien el lenguaje de Juan para luego, cuando nos metamos en el libro del Apocalipsis, lo vamos a entender y a saborear mucho más. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que se debe leer de corrido, se debe ver bien con las notas que está debajo en los pies de página, y es el primer relato histórico antiguo de nuestras comunidades cristianas primitivas, de la iglesia primitiva. Ahí están las bases de eso. ¿Ok? ¿Estamos todos bien? Ok. Sin ¿Alguien bullying, por más? favor. ¿Ah? Que sin bullying más, por favor. Ah, sí. Entonces, bueno, recuérdense, ese Filipenses 4:13 es bien poderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Salmo 22 es un salmo que es muy, muy bonito leerlo. Y si uno lo lee suficiente, uno se lo aprende porque lo ha oído tantas veces. Así que bueno, les deseo muy buena noche y nos vemos el próximo martes. Gracias, Jorge Luis. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, que descansen. Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta mañana. Mañana.